porque su provecho es mejor que el comercio de la plata y su ganancia mayor que el oro fino. Amén. Entonces, la sabiduría y la inteligencia son dos cosas que el Señor, es un binomio que viene en conjunto. Si usted tiene sabiduría, la inteligencia viene por medio. Si usted tiene inteligencia, la sabiduría viene por detrás. La sabiduría y la inteligencia son amigas, siempre andan juntas. Si Dios le empieza a dar sabiduría, lo más probable es que venga la inteligencia junto con ella. Amén. Entonces, esas son cosas que el Señor anhela que busquemos. Y bueno, si vamos en Primera de Reyes 7:13, nomás voy a mencionar el pasaje. El pastor Abel nos comentaba a principios de año que el templo de Salomón es figura de la iglesia. Entonces, hubo dos personas que estuvieron encargados del diseño y la logística, la construcción del templo de Salomón. Y ese templo lo construyó Salomón y Hiram. Salomón es sabiduría, Hiram decía que tenía ciencia, que tenía inteligencia. Y luego dice que pusieron, el templo de Salomón tenía dos columnas principales. Y esas dos columnas, pues es la sabiduría y la inteligencia. Entonces, si la iglesia necesita ser construida con sabiduría y con inteligencia. Y entonces, mis hermanos, ya hemos hablado sobre la inteligencia, ahora sobre la sabiduría. El Señor quiere que hoy hablemos sobre la inteligencia. Solo para mencionar, la sabiduría es saber aplicar la palabra de Dios de forma correcta. Es decir, que usted tenga un conocimiento de la palabra, pero saber aplicarlo es una cosa muy diferente. Por ejemplo, una cosa sencilla es, sabemos que orar es bueno, pero para saber cómo orar ahí donde se ocupa la sabiduría. Usted conoce que el Señor Jesucristo es el Rey de Reyes, pero hay que saber qué significa eso. Porque uno lo puede tener como conocimiento ahí, como usted lo puede tener guardado junto con el trinomio cuadrado perfecto. Usted eso no le sirve de nada tenerlo como conocimiento. Usted tiene que ponerlo en práctica. Amén. Que Jesucristo reine en su vida. Amén. Si Cristo es rey, pues un reino no es rey sin su reino. Entonces, si usted quiere que sea rey, usted tiene que meterse al reino. Amén. Esa es sabiduría. Pero bueno, ahora vamos a hablar de la inteligencia. La inteligencia es algo que también Dios quiere que adquiramos. Primero vamos a hablar de inteligencia en general, porque la palabra hace mucha diferencia entre la inteligencia del hombre y la inteligencia de Dios, porque la inteligencia del hombre no es la inteligencia de Dios. Amén. Primero vamos a ver qué es la palabra inteligencia, para que no nos vayamos para otros lados, porque inteligencia a veces se confunde con astucia, y no, la astucia no es inteligencia. Hay gente que no es inteligente, pero es picuda. Pero eso no es inteligencia. ¿Sí? Ahorita se ha hablado mucho que hay inteligencia emocional, que hay inteligencia social, pero ya eran chorros de inteligencias. Inteligencia artificial, la inteligencia artificial será inteligente o no. Entonces vamos a ver realmente qué es inteligencia, porque para saber usar la inteligencia artificial hay que tener inteligencia. Entonces, ¿qué es inteligencia? La inteligencia es la capacidad de entender, de retener el conocimiento y de comprender el valor de las cosas. También es identificar los errores y aprender de ellos. Así es. Entonces, y estos son los tres puntos claves de la inteligencia. De hecho, cuando los científicos quieren analizar si un animal, si un bebé, si un niño, o sea, cuando usted le va a hacer una prueba de IQ, lo más probable es que estas se la hagan cuando los jóvenes salen de la preparatoria, que es cuando las universidades quieren ver prospectos, quieren ver gente picuda, es cuando les hacen estos tests. Y tienen precisamente esos tres puntos. Primero es la capacidad. Primero es la capacidad de entender. La capacidad de entender, la capacidad comprensiva. Uno puede leer muy bonito, pero ¿de qué le sirve leer si uno no entiende lo que está leyendo? Uno puede escuchar, pero ¿de qué le sirve que uno hable bien el español si no entiende el mensaje? Por ejemplo, una de las capacidades que se mide, mi papá es maestro de inglés, y el examen TOEFL, que es el requisito que todas las universidades en México te piden como requisito, y en Estados Unidos, para certificarte que usted efectivamente sabe inglés, el punto muy importante, y es donde todos patinan, es la capacidad comprensiva. Porque muchos saben gramática, tú te puedes aprender de machete las conjunciones, los adverbios, cómo está ordenada la gramática, pero la capacidad comprensiva es la que importa, porque al final esa es la que van a querer los clientes, que usted entienda lo que le está pidiendo. Amén. Entonces, la capacidad de comprender lo que se está diciendo o lo que se está leyendo. Amén. Eso es comprensión. Número 2, eso es inteligencia. También la capacidad de memoria, la capacidad de memorizar a largo plazo.
Porque el cerebro humano tiene dos tipos de memoria, la memoria a corto plazo y la memoria a largo plazo. La buena, la que sirve, la que debemos ejercitar es la memoria a largo plazo. La memoria a corto plazo es también conocida a mí como la memoria machetera. ¿Cuántos de nosotros pasamos la secundaria y nos aprendimos de machete todas las fórmulas y al día, si para pronto salimos del salón, se nos olvidaron todas las fórmulas, todo se nos olvidó? Esa es la memoria machetera. La memoria machetera hasta cierto punto funciona, pero pues no es algo que le vaya a servir para su vida a largo plazo. Por ejemplo, el señor en el servicio al cliente donde yo trabajo nos enseñan mucho a ejercitar la memoria a corto plazo. Yo me puedo aprender los 6 dígitos de una tarjeta, pero nomás me dura 10 segundos. No me lo vaya a pedir después porque ya se me olvidó. A mí me puedo aprender un teléfono de 10 dígitos de volar, nomás dígamelo una vez. Pero el problema es que pues, si tan pronto se cuelga la llamada y se me olvidó. Entonces, pero la memoria que sirve, la memoria que estudia, es la capacidad de retener. Lo interesante es que el mundo, la palabra de Dios Dios nos enseña que quiere que retengamos su palabra, que guardemos la palabra en nuestra mente, que la pongamos por obra, que la guardemos. Y dice, hijo mío, escribe mis mandamientos en la tabla de tu corazón, guárdala, medita en ella de día y de noche, que la tengas así guardando, que la estés ahí, guarda y espera la palabra de Jehová. Amén. Entonces ocupamos que el Señor nos dé inteligencia para retener su palabra. Una capacidad que se está perdiendo y que el mundo, el enemigo ha puesto la tecnología para hacernos estorbo, es precisamente que la tecnología pues estimula el cerebro para que pierda la capacidad de memorizar a largo plazo. Por ejemplo, la forma en que está acomodada el deslizar hacia abajo infinitamente en redes sociales, eso hace que su cerebro se vaya acostumbrando a estímulos rápidos, respuestas rápidas. Por ejemplo, ahorita con la inteligencia artificial, antes usted le preguntaba algo a Google y tú le aventaba el artículo. Y pues, antes mínimo te leías el artículo de una página, de 3 párrafos, ahorita te da una respuesta de dos frases. Nos acostumbramos, la inteligencia artificial nos está acostumbrando a respuestas rápidas y impide que podamos retener la información a largo plazo. Amén. Entonces, aprender de los errores es otra capacidad de inteligencia. Y bueno, esta es una prueba que es muy sencilla, que se determina si un bebé o incluso si un ser inferior, como un animal, puede aprender. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que los ratones tienen cierto grado de inteligencia? Porque aprenden los condenados. Le pones un veneno y no se lo comen y al rato ya no se lo van a tragar y ocupas un veneno más fuerte y que se lo pintas de otra manera. Entonces, una prueba muy sencilla que hemos visto muchas veces, cómo se adresta un animal, ¿no? Cuando el humano puede domar un león, porque le enseña que nomás va a recibir el premio que le da su amo. ¿Cómo? Porque si agarra otra cosa que no le da el amo, le da los cintarazos. Y aprende que el error, que si no ves a su amo, le van a dar un cintarazo. Entonces, eso es memoria. Eso es capacidad de aprender, eso es inteligencia. Y bueno, la palabra dice que el Señor quiere que adquiramos inteligencia. El sabio ve venir el mal y se aparta. Entonces, si vamos a Proverbios 14, 16. Amén. Proverbios 14, 16. Dice así: el prudente es precavido y se aparta del mal, pero el insensato se involucra confiadamente. Es decir, el necio no prevé, no aprende sus errores, cae con la misma piedra una y otra vez, en el mismo bache. Y no, el sabio, el Señor quiere que aprendamos. Amén. Por ejemplo, los Gálatas, Pablo le llama a los Gálatas insensatos. Otra versión dice Gálatas estúpidos. Otra vez tengo que venir a decir lo básico. Entonces, el Señor quiere que aprendamos nuestros errores, que dejamos de estar creyendo en el mismo bache. Entonces, el Señor quiere que recibamos inteligencia. Amén. Porque el Señor no nos quiere que nos quedemos sin inteligencia. El Señor quiere que aprendamos. El Señor no quiere que aprendamos a trancazos. El Señor quiere que aprendamos por la sabiduría de Dios. El Señor quiere que usted aprenda por revelación. El Señor quiere librarlo del mal. El Señor no le desea la muerte. El Señor no quiere que sufra la enfermedad. El Señor quiere que aprenda. Pero para poder retener la palabra y conocer lo que es bueno, se ocupa inteligencia. Porque hay mucho de la Biblia, pero bien poquitos la comprenden. Amén. Entonces, sencillamente, para saber valorar las cosas se ocupa inteligencia. Para saber valorar las cosas se ocupa inteligencia.
Para saber el tesoro que tenemos en nuestras manos, se ocupa inteligencia. Para saber valorar las cosas de Dios, se ocupa inteligencia. Porque después podemos llegar a cambiar nuestra herencia por un plato de lentejas. Entonces, mis hermanos, ocupamos inteligencia. Dios quiere que adquiramos inteligencia. Dice que la inteligencia tiene su valor por encima del oro y de la plata. Amén. Porque el que tiene inteligencia, pues va a adquirir sabiduría. El que tiene inteligencia va a adquirir, Dios le va a dar la capacidad de ganar ese oro y esa plata. Porque con inteligencia, pues todo se puede. Pero una cosa muy importante es que hay que diferenciar la inteligencia de Dios de la inteligencia del hombre. La inteligencia de Dios no es la inteligencia del hombre. Cuando la palabra le habla que usted adquiere inteligencia, cuando la palabra dice que adquiera ciencia, no se refiere a la ciencia de los hombres, porque de hecho todo lo que viene de Dios se recibe por fe, se recibe por el Espíritu. Entonces la ciencia del hombre es contraria a la ciencia de Dios. La ciencia de Dios es el conocimiento que viene de Él, el conocimiento de las cosas espirituales. La ciencia del hombre está limitada. La ciencia del hombre, sencillamente, la inteligencia del hombre, pues, ¿de dónde viene la inteligencia? Pues viene de la mollera, viene del cerebro, viene la capacidad, viene del intelecto, viene precisamente del cerebro y está limitada a ese cerebro. Entonces, puede que no hayamos nacido con una capacidad intelectual pues muy grande, pero eso no se ocupa porque la inteligencia de Dios no está limitada a su cerebro. La ciencia del hombre está limitada a este tiempo, está limitada específicamente a este planeta. Y bueno, la misma palabra lo confirma. Si vamos a 1 Corintios 2, 1 Corintios 2, 13 y 14. Amén. 2, 13 y 14. Dice así. De esto también. No, perdón, me brinqué. Vamos a Hebreos 11, del 1 al 13. Hebreos 11, del 1 al 13. Dice así: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan, como si ya fueran una realidad. Es la revelación de las cosas que no se ven, porque por esta reciben testimonio los antepasados. Por fe comprendemos que los mundos fueron hechos por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, la inteligencia del hombre es movida, es recibida por medio del intelecto, por medio de la razón, y te lleva precisamente a tener más intelecto. ¿Sí? Pero la inteligencia de Dios es movida por la fe. Es de fe para fe. Dios quiere que adquiera conocimiento, que se haga inteligente para que usted tenga fe, para que usted aumente su fe. Usted aumenta su oír y entonces aumenta su fe y la fe produce fruto y el fruto produce más fe y se crea un círculo virtuoso. Amén. Entonces, por la palabra, por la inteligencia de Dios que viene por la fe, podemos comprender cómo es que el mundo fue creado, cómo es que el universo fue creado. La inteligencia del hombre, la ciencia del hombre está limitada a este planeta. Y bueno, la misma ciencia lo confirma. Como hace un año encontraron con el telescopio el James Webb, encontraron una galaxia a millones de años luz que ya está fuera de lo que se conocía como el universo conocido. Llegaron más para allá y encontraron dos estrellas que su forma, que orbitaban, desafiaban absolutamente todo lo que conocíamos sobre astronomía. O sea, esas estrellas parecían moverse por otro tipo de gravedad, o parecían moverse sin gravedad. No se comportaban como las órbitas que conocemos. Entonces, literalmente, la ciencia del hombre está limitada para este planeta. Dice la palabra que la sabiduría del hombre es terrenal, no le sirve para el siglo venidero. Este mundo tiene fecha de caducidad. Entonces, si nos ejercitamos en la inteligencia de este mundo, pues se va a quedar corto, porque este mundo es terrenal. La ciencia del hombre es finita. Amén. Porque viene del intelecto, porque está en el hombre, y el hombre es finito. Pero la ciencia de Dios, la inteligencia de Dios es infinita. Amén. Y usted aquí no tiene tope. La inteligencia del hombre está limitada. La inteligencia de Dios no tiene tope porque Dios es infinito. Amén. Aleluya. Entonces, y ahora sí vamos a 1 Corintios 2, 13 y 14. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Es 2.
13 y 14, dice así: de estos hablamos con palabras enseñadas no por sabiduría humana, sino por la enseñanza del Espíritu. Y los espirituales comparamos las cosas espirituales, porque el hombre natural no acepta las cosas espirituales porque le son locura, pues no puede comprenderlas, porque han de decirse por medio del Espíritu. Entonces la inteligencia de Dios no viene del hombre, sino viene del Espíritu. Amén. Viene del Espíritu y se recibe por fe. Amén. Amén. Entonces el hombre no puede comprender los misterios de Dios. No puede. ¿Por qué? Porque está limitado. Porque está limitado a lo que puede ver. Pero por la fe comprendemos aquello que no se ve. Amén. Se recibe por revelación aquello que no se ve. Entonces, primera a los Corintios 2:7, vamos al versículo un poquito más arriba. Sino que hablamos sabiduría de Dios mantenida en secreto, la cual estuvo oculta, pero Dios predeterminó desde antes de las edades para gloria nuestra. Entonces, Dios ocultó los misterios. Dios mantiene en secreta la inteligencia de Él, de los hombres. Entonces, Dios quiere revelar misterios. Dios quiere revelar misterios a la iglesia. Dios quiere revelar misterios para que podamos prepararlos. Dios quiere que entendamos la palabra, pero la inteligencia, el significado de la palabra está oculto. Hay mucha gente que lee la Biblia como un documento y no lo entiende. Y no, la palabra quiere prepararnos. Es un mensaje, la palabra está viva. La palabra sin espíritu, la letra sin espíritu es muerta, produce muerte. Amén. Pero la palabra por medio del Espíritu produce vida. Amén. Amén. Cuando nosotros tenemos la inteligencia de Dios, cuando tenemos la guianza del Espíritu, la palabra se vuelve alimento y se vuelve vida. Amén. Gloria a Dios. Entonces, mi hermano, no se agüite si en lo natural su IQ no es muy alto. Si en lo natural le han dicho, no, es que usted no es inteligente, no se agüite. Porque la inteligencia de Dios, el hombre no la puede medir. Amén. Porque no la comprende. Aleluya. Entonces, mis hermanos, Dios le quiere y le puede dar inteligencia hasta desbordar. Y dice la palabra que el Señor lo mantuvo oculto de los inteligentes y de los sabios de este mundo para avergonzarlos. Amén. Entonces, mi hermano, si usted es humilde y le pide a Dios inteligencia, Dios se la va a dar y se la va a dar en abundancia. Porque el Señor quiere que usted comprenda el mensaje, que usted se prepare. El Señor quiere que usted vea venir el mal y se aparte. Amén. Dice un versículo en Proverbios, eso viene en Job 23:23, que el temor a Jehová es sabiduría y apartarse del mal, inteligencia. Amén. Dios quiere que aprendamos esa inteligencia, que aprendamos a discernir entre lo santo y lo profano, entre lo verdadero y lo falso. Amén. Aleluya. Entonces, la inteligencia humana, mis hermanos, está sujeto al razonamiento. Y bueno, les voy a hablar un poquito sobre la inteligencia humana. ¿Qué es lo que mueve la inteligencia humana? ¿Qué es lo que produce la inteligencia humana? ¿Y cuál es la diferencia con la de Dios? Amén. Entonces, la inteligencia humana está sujeta a la mente, directamente al cerebro, al razonamiento, y es finito. Entonces, y como es finito, se deteriora. La mente humana se deteriora. O sea, se le va acabando, y de hecho ya está bien documentado que después de los 40, pues la mente ya pierde su capacidad de absorber conocimiento. Y entonces cada vez le es más difícil aprender. O sea, de hecho, está en lo que es el desarrollo psicológico. Antes de los 18 años, el minuto por cada año es un minuto de atención. Entonces, un bebé de 1 año tiene 1 minuto de atención. Un de 2 años tiene 2 minutos de atención. Un niño de 8 años tiene 8 minutos de atención. Y después, cuando llega a los 18, pues se supone que llega a los 18 son 18 minutos de atención. Entonces, y va incrementando la capacidad de retener información. Pero tiene ese tope. A los 40 ya deja de absorber información. Por eso es que a la escuela nos la empujan cuando somos jóvenes. De hecho, un niño puede aprender, un bebé tiene una capacidad de memorizar tremenda. Por ejemplo, yo le hago una pregunta muy importante. ¿Usted se acuerda de quién le enseñó a hablar español? ¿Quién le enseñó a hablar español? ¿Quién te enseñó a hablar español? ¿Quién te enseñó a hablar español? ¿Lo aprendiste? ¿De tus papás nomás oyen? Pero cuando uno quiere aprender un idioma, a los 20 como que, órale. Y más si es un idioma desde cero, un idioma que tú nunca escuchaste. Por ejemplo, como acá el Canal 5 nos pasaba caricaturas japonesas, pues a mi generación le es muy sencillo aprender los idiomas asiáticos.
Y mi papá me llevó a aprender chino mandarín a los 10 años, a los 15 años. Y para mí me es sencillo. Y mi papá nomás no se le queda. Es más, ni siquiera los puede pronunciar porque la capacidad de memorizar, de retener palabras, de entender, de memorizar, se reduce. Entonces la memoria, la inteligencia humana se va reduciendo con el paso de los años. Entonces incluso los científicos que toda su vida se preparan y se preparan y se preparan, llega un punto donde empiezan a chochear, se les empieza a ir la onda, se les empieza a olvidar las cosas. Entonces la memoria a largo plazo, por eso es que el mundo le invita, y Dios también le invita a ejercitar la memoria a largo plazo, porque la memoria a corto plazo se va deteriorando con el tiempo. Por eso usted ve que cuando va creciendo se le olvida con más dificultad, más hijos se le olvida las llaves, olvida dónde dejó el teléfono, dónde está el de la esta. Entonces se le olvida cómo se llamaba la hermanita que tenía enfrente. Entonces la inteligencia humana se va deteriorando con el tiempo, pero la de Dios no. La de Dios permanece, porque la palabra de Dios permanece. Permanece y crece y crece. Y Dios quiere llevarnos cada vez a una profundidad, un entendimiento más profundo de su palabra. La inteligencia de Dios no tiene tope. La ciencia de Dios no se deteriora, no se acaba. No es como los científicos que con tanto estudiar después terminan no creyendo en la ciencia. Está muy chistoso. O sea, por ejemplo, lo más me parece interesante que Sigmund Freud, pues él crea lo que es la base del psicoanálisis. Lo chistoso es que cuando llega al final de su vida, después de toda una vida estudiar el psicoanálisis, termina diciendo que no sirve. Es como que, ¿qué onda contigo? ¿Sí? Porque la inteligencia de Dios, la inteligencia del hombre está limitada y el hombre se contradice. Pero Dios no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Entonces, mi hermano, no se crea la mentira del diablo que porque está muy jovencillo no entiende, o porque está muy viejillo no entiende, o porque uno es joven tiene ventaja sobre el mundo, pues sobre usted porque es joven. No, mi hermano, la inteligencia del hombre es contraria al hombre. Entonces, si usted no estudió ni se agüite. Pablo dijo que Pablo dice que él fue fariseo de fariseos, que estudió a los pies de Gamaliel, él fue doctor de la ley. Pero dijo, pero todo eso lo he desechado porque no me sirve, lo tengo por basura. Entonces, mi hermano, usted no se agüite si usted no estudió una carrera. Es más, yo le digo por experiencia que el estudio le es estorbo. La inteligencia del hombre le va a ser estorbo, obstáculo y piedra de tropiezo para entender los misterios de Dios. Entonces, mi hermano, no se agüite, no se crea la mentira del diablo que usted no puede aprender, que usted no puede retener, porque ya está muy joven o porque ya no está tan joven. Entonces, mis hermanos, no se crea esa mentira del enemigo, porque mi hermano, la inteligencia de Dios, el hombre no la puede medir, el hombre no la puede retener, el hombre no la puede entender. Entonces, mis hermanos, el Espíritu dice la palabra que lo conoce hasta lo profundo de Dios. Entonces, mis hermanos, no se crea eso. Entonces, por eso ejercítense mejor en lo espiritual. Porque mientras que el hombre exterior se deteriora, el hombre interior se regenera y se renueva y se fortalece cada día. Amén. Entonces, mi hermano, dejemos de guardar la palabra en el intelecto. Así es. Un área que debemos de rendir, y a mí en lo personal me cuesta mucho, porque a mí sí me tiene mucha inteligencia y yo sí estudié de todo. De hecho, yo le doy muchas gracias al Señor porque me envió, puso en mi camino al pastor Fernando. Yo leí de todo, filosofía, religiones comparadas, leí el Corán, el sánscrito y ese libro budista que hasta que usted no sabe que existe, también ese lo leí. Y vi todas las películas sabidas y por haber. Usted no, esa película no la hizo, no, créanme que yo la vi. Y es bien difícil entender las cosas de Dios, porque uno trae una maraña de enredos. Entonces, la inteligencia del hombre te lleva a alejarte de Dios, porque la inteligencia del hombre está movida por el egoísmo. La inteligencia del hombre está movida precisamente para hacerse independiente y no es capaz de entender el reino de Dios, porque tiene que depender de él, y eso no lo comprende. Entonces, mi hermano, debemos de dejar de guardar la palabra en la mente, porque la mente olvida. La mente es bien sencilla de engañar. La mente está movida por instintos, aunque los mismos científicos lo reconocen. El intelecto humano está sujeto a experiencias, está sujeto a miedos, a instintos, y está sujeto al más bajo instinto de supervivencia. Entonces, está limitada la inteligencia del hombre. Por eso, pídale inteligencia a Dios.
Si usted sigue guardando la palabra en la mente, usted la va a seguir olvidando. Por eso la palabra dice: hijo mío, guarda mis mandamientos en la tabla de tu corazón. Escribe mis mandamientos en la tabla de tu corazón. No dice la mente, porque la mente olvida, la mente se engaña, la mente se olvida. Ustedes le ven una película y se le olvida. Es bien sencillo. ¿A poco no le ha pasado que está platicando con alguien, luego saca el teléfono y ve una imagen chistosa y se le olvida que se está haciendo la persona? Nomás a mí. No sé. Enseguida más mi generación que está bien guiada por la inteligencia artificial. No, mis hermanos, tenemos que ser libres. Tenemos que ser libres del engaño del mundo. Tenemos que ser libres del engaño del mundo. La palabra se debe de guardar en el corazón, porque esa no olvida. Amén. El corazón no olvida, la mente sí. Entonces hay que rendir el intelecto a Cristo para que podamos entender cómo vivir por fe. Porque al hombre natural, la inteligencia de Dios les es locura. Por ejemplo, algo que es bien sencillo. Por ejemplo, el hombre no puede comprender cómo es que Dios puede multiplicar la vida. Así es. El intelecto humano tienes que producir. Pero cuando algo te supera más allá de lo que puedas producir, ahí es donde el hombre le toca. Y la inteligencia humana no puede comprender que Dios pueda hacer que alimentar a 5,000 personas de 2 panes y 3 peces. No se puede. Entonces el hombre tiene que rendir el intelecto. Entonces, mi hermano, ¿por qué la inteligencia? Y bueno, la inteligencia de Dios produce fe. Y la fe produce vida. Y la vida produce fruto. Y el fruto produce más fe. Y se crea un círculo virtuoso. Pero la inteligencia humana, ¿sabe qué es lo que produce? Incredulidad. ¿Sabe por qué? Porque ¿sabe cuál es el principio de la razón? ¿Cuál es el principio del método científico? ¿Se lo saben? ¿Cuál es el principio de la inteligencia humana? El principio del método científico. ¿Cuál? No, la duda. Comprobar. La duda. Sí, tengo que comprobar para saber que esto es verdad. Tengo que comprobar que eso es verdad. A ver, si no lo puedo ver, bueno, a ver, vamos a descifrarlo, vamos a calibrarlo, vamos a medirlo. Pero si el hombre no lo puede ver, no lo puede sentir, no lo puede medir, entonces no existe. Así es. Pero por eso es contrario, porque produce incredulidad. Produce incredulidad. Dios nos llama fe. Dios nos llama a vivir por fe. Porque el Romano dice, porque el evangelio es por fe y para fe. Pero la inteligencia del hombre produce incredulidad. Por eso usted ve que es bien difícil que un hombre de ciencia se rinda a Cristo, porque duda de todo. El principio de la ciencia es la duda. De hecho, le dicen por ahí que la verdadera ciencia no cree en la ciencia. El verdadero científico no puede creer en la ciencia, porque tiene que dudar, tiene que comprobar que efectivamente lo que se ha dicho es verdad. Por ejemplo, cuando se llegan a lo que es la teoría cuántica, es porque un cuate llamado Max Planck comenzó a cuestionar que si las leyes de la física eran reales y que desarrollaba otra ciencia. Entonces, el verdadero científico duda de todo, pero el cristiano debe tener fe, debe de creer. Lo que él recibe por revelación lo debe de creer. Entonces, mis hermanos, el intelecto humano nos va a llevar a ver para creer, pero el Señor quiere que usted crea. Crea, lo que Dios le da, usted lo crea, usted lo recibe y lo ponga en práctica. Entonces, mis hermanos, el intelecto humano estorba para entender los misterios de Dios y para vivir por fe. Entonces, mis hermanos, nosotros no entendemos la palabra por falta de inteligencia, sino que a veces no entendemos la palabra por falta de fe, por falta de anhelo de Dios. Porque Dios al que le pide da, el que toca se le abre y el que pide se le da. Entonces, mis hermanos, el que busca halla, pero hay que buscar las cosas de Dios. Entonces, mis hermanos, la fe viene por el oír. Necesitamos pedir revelación e inteligencia de Dios. Debemos echar la inteligencia del hombre porque estorba. Pues la inteligencia del hombre estorba. Nuestra propia inteligencia nos va a estorbar para entender los misterios de Dios. Porque Dios dice, ve y haz. Pero el intelecto dice, ¿cómo? No, y tiene miedo. Y bueno, mis hermanos, la inteligencia humana está sujeta al instinto de supervivencia. Por ahí dice la ciencia, el hombre no tiene garras, no tiene pezuñas, no tiene cuernos, no tiene fuerza, no tiene un pelaje. ¿Qué tiene? Tiene inteligencia.
Entonces, ¿qué es lo que mueve, qué es lo que mueve la inteligencia humana? El instinto de la supervivencia. Entonces, la inteligencia humana, puesto que está sujeta al instinto de supervivencia, busca su propia comodidad, busca su autonomía, busca su independencia. Entonces, si nosotros nos vamos siendo muy intelectuales, nos vamos a ir haciendo egoístas. Irreversiblemente, y a mí no quiero, o sea, va a ser egoísta. Amén. Entonces, la inteligencia de este mundo pues es contraria a la de Dios. Por eso Pablo nos enseña que debemos desecharlo. Porque Pablo, siendo un doctor de ley, dijo: pues yo tuve que desechar todo eso porque no me sirve. Y dice Pablo que también dice que debemos echar todo peso y todo pecado. Todo peso. Y uno de esos pesos es el intelecto. ¿Amén? Para recibir inteligencia de Dios hay que reconocer que no sabes. Que no sabes. Si vamos a Daniel capítulo 2. Aleluya. Gloria a Dios. El libro de Daniel capítulo 2. Gloria a Dios. Gracias. 2, 17 y 19. Dice: luego Daniel fue a su casa e informó el asunto a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías. Aquí dice: para que imploraran misericordia ante el Dios del cielo respecto a este misterio, que no parecían Daniel y sus compañeros, para que no perecieran Daniel y sus compañeros junto con los demás sabios de Babilonia. Entonces, el rey Nabucodonosor había dicho: si nadie me puede interpretar este sueño, los voy a matar. Entonces, ese fue el edicto. Y entonces, nos vamos al versículo 28 al 30. Miren cómo es. O sea, Daniel y sus amigos, sus compañeros, se metieron a orar y rogaron para que Dios les diese inteligencia. Amén. Señor, revélanos el misterio y danos la interpretación. Amén. ¿Usted cree que Daniel y sus compañeros oraron: Señor, si tú quieres? Pues al amanecer les iban a cortar la cabeza. ¿Usted cree que durmieron? No, estuvieron rogando y llorando. Y se rasgaban las vestiduras hasta que el Señor les revelara el misterio. ¡Aleluya! Versículo 28 dice: cuando Daniel se presenta ante Nabucodonosor y le dice: pero hay un Dios en el cielo que revela misterios. Ahora, desde el 27, Daniel contestó ante el rey diciendo: el misterio sobre el cual el rey pregunta, no hay sabios, ni magos, ni hechiceros, ni encantadores que sean capaces de declararlo al rey. Pero hay un Dios en el cielo que revela misterios. Amén. Que hará saber al rey Nabucodonosor lo que sucederá en los últimos días. Este es tu sueño y la visión de tu cabeza que tuviste sobre tu cama. Los pensamientos que subieron a tu corazón, oh rey, respecto a lo que acontecerá al final. Aquel que revela los misterios te ha dado a conocer lo que te acontecerá. Entonces, mis hermanos, ocupamos que el Señor, vamos a rogarle que el Señor nos revele misterios para prepararnos y saber qué es lo que Dios va a hacer en los últimos días. Amén. Porque estamos en los últimos días. Amén. Necesitamos revelación. Amén. Pero ¿cuál es el principio? Reconocer que no hay forma de comprenderlo humanamente. Amén. Entonces, si algo tenemos que clamar a Dios, es que Él nos dé inteligencia, nos dé la capacidad, nos dé la revelación de su palabra. Amén. Y de retenerla y ponerla por obra. Amén. Y apartarnos del mal. Amén. Amén. Porque los días son malos, los días se están acortando y no podemos estar perdiendo el tiempo. Se ocupa inteligencia. Amén. Para saber administrar el tiempo. Aleluya. En qué es lo que sí vale la pena considerarse, qué es lo que vale dedicarle el tiempo y qué es lo que no. Amén. Amén. Entonces, hay que retener el intelecto. La inteligencia humana es contraria a la de Dios en todo sentido. Ya hablamos que la inteligencia humana es finita, que la inteligencia no puede producir incredulidad, pero también produce afán. La inteligencia humana produce afán, y el afán es esa amiguita de la ansiedad. Esos dos van, porque el Señor dice que no estéis afanosos, ¿sí? Y entonces el afán produce ansiedad. Entonces, mis hermanos, el intelecto humano, puesto que es movido por el instinto de supervivencia, el intelecto genera mecanismos de defensa. La naturaleza caída del hombre genera mecanismos de defensa. Entonces, mientras que el hombre, eso lo dice la ciencia, que el hombre no tiene garras, no tiene un pelaje, no es un animal muy fuerte, pero tiene intelecto. No tiene capacidades
para sobrevivir a su entorno, pero tiene intelecto para controlar su entorno. Entonces, el intelecto humano tiene esa cosquillita, tiene el fin de controlar todo su alrededor. Busca el control, pero esa búsqueda de control está movido por un temor profundo, nato e instintivo a morir y a perderlo todo. Entonces, por eso es que el diablo quiso tentar a Job, que piel por piel, ¿qué no dará al hombre? Por su propia vida. Y hemos escuchado muchas historias de gente que naufraga y hace hasta lo que es impensable por sobrevivir. Porque dentro del hombre está detrás del intelecto humano está ese miedo a morir y a perderlo todo. Por eso el hombre tiene que llenarse de la inteligencia de Dios para que pueda comprender quién es su Dios y cuánto le ama. Amén. Porque el verdadero amor echa fuera el temor. Amén. Y si nosotros entendemos quién es nuestro Dios y cuánto nos ama, no vamos a tener miedo. Vamos a dejar que el Señor y vamos a hacer el control a Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, el hombre intelectual no puede comprender el gozo de Dios, porque está controlando todo. Y el gozo de Dios se recibe cuando uno le entrega todo a Dios. Pues el intelecto humano no es capaz de comprender el gozo en la angustia. El hombre no es capaz de comprender la angustia. Una experiencia que el Señor me dio antes de que mi mamá falleciera, ese momento ya lo puedo contar, pues ya que antes de que falleciera mi mamá, un año antes, Dios me dio una visión y esa visión era la lápida de mi mamá con la fecha de muerte. Un dato curioso, yo escribí esa lápida, yo fui que le puse el nombre y la fecha de esa lápida. Pues el Señor me mostró un año de anticipación, el Señor me mostró la fecha de muerte. Entonces el Señor me pasó por un tiempo de consuelo antes de que me fuese mal. Pues yo muchas cosas, y muchos hermanos me llevaban porque yo caí en una depresión bien profunda. Porque no nomás me mostró que iba a fallecer, sino lo que iba a pasar después. Momentos muy tristes que iba a pasar mi familia. Entonces, yo caí en una depresión bien profunda. Y no hubo psicólogo que me pudiera comprender lo que estaba diciendo. No, es que tú tienes miedo a perderla y estás generándote pensamientos que no son reales. Pero dentro de mí yo sabía que esa era la palabra de Dios y que era verdad y que se iba a cumplir. Y que mientras muchos me dijeron de que no, es que se va a mejorar, se va a mejorar, los doctores iban confirmando que no, y que no, y que no, y que no. De tal manera que yo fui soltando, yo me fui preparando, de tal manera que mi mamá fallece, yo tenía gusto. Yo estaba tranquilo, no sentí miedo, ni temor, ni angustia, ni afán. Y muchos le dicen, pues tú estás raro, ¿no? Le digo, no, pues es que Dios ya me dio el consuelo antes. Entonces, mis hermanos, eso es lo que el hombre no puede comprender. Las operaciones de Dios, el hombre no lo puede comprender. Amén. Amén. La psicología y la psiquiatría lo van a ayudar para que sea funcional, pero no van a sanar, no lo pueden arreglar. Lo van a ayudar para que usted tenga la capacidad de seguir chambeando, pero no va a ser sano. Entonces, mis hermanos, el hombre intelectual no puede comprender la autoridad que Dios da, porque no quiere controlar. El hombre intelectual no puede sujetarse a Dios, no puede comprender la autoridad que Dios da. ¿Cómo está eso? Que sujetarse a autoridad te va a dar autoridad. El hombre intelectual se vuelve un ser territorial que quiere dominar, quiere controlar a otros. Y por eso es que el intelecto produce divisiones entre nosotros, produce divisiones entre sus semejantes. Quiere controlar al hijo, quiere controlar a la esposa, quiere controlar al compañero, quiere controlar y nadie se aguanta. Entonces, si nos ponemos muy intelectuales, no vamos a llegar a la unidad del espíritu. Amén. ¿Ven? Entonces, el hombre carnal no puede comprender, no tiene la capacidad de comprender, ni no puede ver a la iglesia. No puede ver a la iglesia. Si para él la iglesia, para el hombre intelectual, la iglesia es un grupo de gente que se reúne los domingos y un rato los viernes. El hombre intelectual no puede ver a la iglesia como el cuerpo místico de Cristo. No puede ver a sus hermanos como partes de un cuerpo que son necesarias para la edificación de la iglesia. No lo puede ver. Entonces, mi hermano, hay que rendir el intelecto, porque si no vamos a pasarnos viendo los errores entre unos y otros y nunca vamos a llegar a la unidad del espíritu.
Aleluya. Entonces, mi hermano, tenemos que rendir el intelecto, porque el intelecto así también está sujeto a las emociones. La inteligencia humana está sujeta a la experiencia, a las vivencias. Entonces, su forma de pensar está sujeta a la forma en la que usted vivió. Entonces, si usted creció con muchas carencias, le va a ser bien difícil entender la providencia de Dios, que Dios puede proveer, que Dios le puede proteger, que Dios puede multiplicar la comida. Y ahí estamos, pues la mañita está racionando la comida y quedamos gordos. No, mi hermano, ocupamos que Dios nos cambie el intelecto. Amén. Amén. Porque sin intelecto humano no vamos a comprender el mensaje de las Escrituras. Y otra cosa, el intelecto humano, como está sujeto al instinto de supervivencia, busca su propia comodidad. ¿Y qué cree? Acompáñenme a Jeremías 6:10. Jeremías 6:10. Entonces, le repito, el intelecto humano está sujeto, es movido por el instinto de supervivencia. Por lo tanto, busca su propia comodidad. Por lo tanto, si no rechazamos la inteligencia humana y la cambiamos por la de Dios, vamos a interpretar la Escritura a nuestra conveniencia. Jeremías 6:10. ¿A quién hablaré y advertiré de modo que me escuche? He aquí sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí la palabra de Jehová les es afrenta y no se agradan de ella. Entonces, la inteligencia humana interpreta la Escritura a su conveniencia y no podemos discernir cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Tenemos que desechar la inteligencia y rendir el intelecto. Entonces, mis hermanos, ¿cómo recibimos esa inteligencia de Dios que produce gozo, que produce vida? Porque, mi hermano, la inteligencia de Dios nos ayuda precisamente a ver a Cristo. Amén. Los fariseos y los escribas tuvieron a Cristo mismo, el verbo hecho carne frente a ellos. ¿No lo entendieron? Eso les digo. Ustedes no han entendido que la ley y los profetas hablan de mí. Y la ley se convirtió en ritual. Y la palabra se convirtió en letra. Entonces, pero ¿qué dice? Pero yo vine a darles vida. Aleluya. Entonces, si nosotros con inteligencia de Dios, usted puede ver a Cristo en Génesis, lo puede ver en los profetas, puede ver a Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. El que tiene inteligencia de Dios va a ver a Cristo hasta la tapa de la Biblia. Con inteligencia de Dios, usted puede ver a Cristo y Cristo le va a mostrar lo que es agradable a Dios. Amén. Entonces usted va a poder entender cuál es el camino bueno. Usted va a poder entender cuál es esa senda antigua, ese camino bueno por el cual Dios quiere que ande. Amén. Entonces ocupamos inteligencia de Dios. Entonces, mis hermanos, ¿cómo se recibe la inteligencia de Dios? Ya lo comentamos, reconocer que no tenemos. Amén. ¿Qué no tenemos? Acompáñenme a Lucas 24. Gloria a Dios. Lucas 24, 29. Cuatro, 29 y 30. Aquí es los caminantes de Emaús, y esta es una experiencia que Dios quiere que pasemos. Dice que habían dos hombres que iban caminando a Emaús, y Cristo se les aparece a mitad del camino y les comienza a dar y a explicar todas las cosas de Cristo, que va a tener que pasar Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. O sea, Cristo vino, se les manifestó y les enseñó el significado de las Escrituras. Y bueno, dice aquí, pero ellos le insistieron diciendo, quédate con nosotros, porque ya declinado el día, se está oscureciendo. Encontró pues, se quedó con ellos. Aconteció que al sentarse con ellos a la mesa, tomó el pan, bendiciéndoles, lo partió y les dio. Al instante les fueron abiertos el entendimiento y lo reconocieron, pero él fue quitado de ellos. Entonces, quien abre el intelecto, la operación en el hombre de abrir el intelecto de Dios, de reprogramar el alma al programa de Dios, que el alma deje de operar bajo la razón, bajo el instinto de supervivencia y comienza a operar en la fe, es una operación que Cristo tiene que hacer. Amén. O sea, Cristo tiene que venir y cambiarnos la mollera y reconectar los cables, y entonces sí podamos entender el intelecto de Dios, vamos a usar la ciencia. Entonces la palabra se vuelve a vida, la palabra se vuelve alimento, tiene que ser letra. Amén. Entonces, mi hermano, tenemos que hacer lo que hicieron estos varones. No entendimos.
Jesús les dijo, ¿no entendieron todo lo que les decía? Pues no entendimos, enséñanos. Y Jesús vino y les enseñó toda la escritura, desde Génesis, desde la ley y los profetas. Jesús vino y les enseñó. Nosotros tenemos que pasar esa experiencia. Que venga Cristo y nos enseñe. Amén. Que nos enseñe a verlo a Él. Y entonces, viendo a Cristo, entonces sí podemos ver el camino. Entonces la ley dejamos de verla como cosas rituales que hicieron los judíos y podemos ver la enseñanza moral y espiritual que el Señor quiere que alcancemos. Entonces vamos a poder ver las leyes espirituales. Vamos a dejar de ver las leyes de los judíos y vamos a ver las leyes espirituales que el Señor quiere que hagamos. Y con la capacidad de retenerla, la vamos a poder poner en práctica. Y entonces sí vamos a producir sabiduría. Entonces, mi hermano, tiene que venir Cristo. Cambiar, abrirnos el intelecto. Pero para poder recibir el intelecto por completo hay que desecharlo. Porque el verdadero evangelio no es soltar por soltar, sino es soltar para recibir algo mejor. Amén. El Señor le da, ¿cómo dice el versículo, pastor? Que el Señor nos pone una manzana de oro con figuras de plata. Entonces, el Señor nos ofrece eso, pero hay que desechar las manzanas podridas de este mundo. Hay que desechar el pan liviano de este mundo. Tenemos que desechar, porque a veces el Señor nos da revelación, pero no permanece porque no desechamos nuestro intelecto, no rendimos el intelecto. Por ejemplo, la palabra fundamental, los rudimentos de la fe es comparado con la leche. ¿Qué pasa si un vaso de leche, antes de echarle la leche, le ponen ese vaso tiene jugo de limón? ¿Qué va a pasar cuando levantamos la leche? Y cuando lo tomemos, nos va a caer bien rico. Pero chido. Fuga. ¿No? Entonces la palabra no se retiene. Entonces, mi hermano, tenemos que rendir el intelecto, tenemos que vaciarnos para que entonces sí podamos recibir la inteligencia de Dios. Porque a veces Dios nos da pequeñas porciones de entendimiento, pero no entendemos más. No nos termina de caer el 20 porque no rendimos el intelecto. Entonces el Señor nos quiere dar el entendimiento y el Señor ya comenzó esa obra. Amén. Porque dice la palabra que nadie viene a Cristo si el Padre primero no le habla. Amén. Entonces nosotros vinimos a Cristo y entendemos la salvación. No hemos visto a Cristo, pero creemos que existe. Amén. O le tengo que hacer la pregunta famosísima que hace el pastor Roberto. ¿Ha llegado usted al convencimiento? Si muero, ¿va a ir al cielo? ¿Ya la presencia de Dios? Entonces, mi hermano, tenemos fe, tenemos entendimiento, pero podemos recibir más si rendimos el intelecto. Amén. Porque el intelecto nos limita. Tenemos que rendirnos a Cristo. Amén. Entonces, porque Cristo es agradable. Dice la palabra en Corintios, porque nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. O sea, ahí está en nosotros. ¿Qué hay que hacer? Echar el software anterior y dejar que Cristo gobierne por completo. Amén. Amén. Entonces, mis hermanos, tenemos que pedirle, así como los caminantes de Emaús. Chéquense el 29. Pero ellos le insistieron: quédate con nosotros, quédate con nosotros. Aleluya. Porque ya he llenado el día. Se está acabando la gracia. Señor, maestro, no nos dejes. No nos dejes. Enséñanos. No entendemos la palabra. Hay mucho que aprender, Señor, y no entendemos. No nos dejes. Maestro, no nos dejes. Eso fue lo que le rogaban los discípulos antes de que Él fuera entregado. Maestro, no nos dejes. No nos dejes. Pues ellos le rogaban al Señor que no los dejara. Y antes de que el Señor ascendiera a los cielos, les abrió el intelecto para que cuando viniera el Espíritu Santo, entonces sí se dejaran guiar por Él. Tenía que venir. No, tenía que venir Cristo y abrirnos el intelecto. Porque humanamente nosotros buscamos nuestra independencia, buscamos lo que nos gusta, lo que nos conviene, y no lo que es bueno y agradable y perfecto. Amén. Entonces, mi hermano, roguémosle al Señor que nos abra el entendimiento, que nos dé la capacidad de retener su palabra. Aleluya. El Señor ha dado tanta palabra en esta iglesia, pero no la estamos reteniendo. Tenemos que el Señor nos abra el intelecto y podamos retener la palabra y poder distinguir lo bueno y lo malo. Amén. Valorar lo que tenemos enfrente y entonces sí desechar todo lo que es temporal, lo que se desgasta, que es lo que ofrece este mundo, y cuando busquemos la riqueza, el oro y la plata que Dios nos ofrece. Amén. Así que vamos a rogar a Dios que nos dé intelecto.
Amén. La inteligencia de Dios. Amén. Vamos a orar. Yo le voy a pedir al pastor Fernando que guíe esta oración. Vamos a postrarnos delante del Señor, vamos a rendirnos, hermano. Dice la palabra que vengamos, nos postremos, nos humillemos y nos arrodillemos.